en donde estamos. Ya. Habíamos creado nuestra matriz de puntos que definían la fachada. Entonces esta, ¿no es cierto? Vamos a hacer un grupo que va a ser nuestra fachada. Esto dijimos que iba a controlar la división horizontal. Y esta es la división vertical. Entonces lo que queremos hacer nosotros, yo voy a colocar un par de nodos como de nuestro resultado, que va a ser un loft, ¿no es cierto? Que una superficie. Eso es lo que nosotros queremos encontrar, que es una superficie que represente a, a los quiebrasoles, a las lamas. Entonces, ese es nuestro final, nuestro objetivo. Pero previo a eso, para generar esa superficie, tenemos que generar esos perfiles, que son esos cross sections. Entonces, para generar esos perfiles, lo que yo voy a hacer son unos rectángulos, pero no el rectángulo tradicional por ancho y por largo, sino que voy a usar este, ¿ya? Que me pide el largo y el ancho, pero además me pide otro parámetro que es un sistema de coordenadas, ¿ya? Un coordinate system. ¿Y por qué necesito ese sistema de coordenadas? Porque en el fondo yo quiero generar un rectángulo en cada uno de esos puntos, ¿ya? Y el sistema de coordenadas, digamos, esas flechitas que establecen el origen, lo voy a acercar un poco más, ¿ya? Esas flechitas que establecen el origen, yo quiero establecer uno en cada uno de esos puntos para poder controlar y poder girar después en función de ese punto, que sería como un nuevo origen para cada uno de ellos, ese rectángulo, ¿ya? Entonces, por eso que necesito un sistema de coordenadas. ¿Ya? Sabemos que el origen de ese sistema de coordenadas van a ser estos puntos. ¿Ya? Entonces, si yo busco aquí un sistema de coordenadas, ¿ya? Tengo este que es add parameter, ¿ya? Que sería como en función de una curva. Entonces no quiero eso. Quiero ¿por qué no me escribe? Quiero uno que me entregue o que me pida un origen. Y si le digo punto by origin,
mm, este, ¿ya? Aquí yo puse sistema de coordenadas por origen, y dentro de las posibilidades que me da, tengo este que me pide valores en X, valores en Y, valores en X y Z, y este que me pide puntos. ¿Ya? Aquí me dice el origen, puntos, y la salida lo que obtengo es un sistema de coordenadas. Entonces, ese el que yo quiero, porque lo que yo tengo son listas de puntos. Entonces, si yo conecto esto acá, ¿ya? Y luego conecto esto aquí, voy a tener rectángulos en todos esos eh, puntos. ¿Ya? Ahí se ve. Voy a apagar esto para que no sea tan confuso. ¿Ya? Pero ahí están todos esos rectángulos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es establecer eh, el, el ancho o el largo, digamos, de el panel, ya que sería este rectángulo. Tengo ancho y largo. Si yo le digo aquí, si yo le doy un valor X, a ver, démosle un espesor de 5 centímetros. Ya, y el ancho del panel, que sería este sentido, podría estar controlado por lo que tenemos acá, que sería este. ¿Ya? Y teóricamente deberíamos tener ahí nuestro rectángulo con el centro en nuestros puntos. Ya deberíamos tener como la base, no sé si se alcanza a ver bien, la base para unir, digamos, el rectángulo de abajo con el rectángulo de arriba, ¿ya? Y poder controlar. Y entonces ese punto, que son la matriz de puntos que nosotros creamos, nos va a servir para girarlo también, ¿ya? Como esto se supone que gira, los anchos en realidad deberían ser un poquito más angostos que el límite total que nosotros le dimos al comienzo, que sería ese ancho de panel. En realidad, ese ancho de panel debería ser como el ancho de la rejilla. ¿Ya? Lo mismo que esto. Como la rejilla que divide todo eso. Entonces, aquí podríamos hacer una operación que sería eh, ancho menos, no sé, 5 centímetros, 0,05. Entonces aquí me va a pedir el ancho y este en realidad le vamos a dar un nombre que va a ser un margen o una dilatación, ¿ya? Para que puedan girar y no se topen entre sí, como un resguardo. Entonces yo digo que ese es el ancho y entonces ahí tengo esa separación de 5 centímetros entre ellos, cosa de que cuando giren no tengan problemas entre ellos. ¿Ya? Entonces este sería el espesor del panel. ¿Ya? Entonces tengo eh, mis rectángulos. Yo podría irme directo a, a generar mi fachada, ya que sería esa superficie. Entonces, ahí estarían mis loft, ya que sería como la extrusión eh, a partir de esos rectángulos, y tengo mi especie de fachada. Pero lo que yo quiero hacer
es controlarla y girarla. Girar esos paneles. Ahí sí, algo que no me gusta en la navegación de aquí. Ahí. Ya, entonces no me sirve conectar directamente los rectángulos que acabo de crear con la superficie final. Entonces eso lo vamos a obviar. Lo que yo quiero hacer es rotarlo antes. ¿Ya? Y para eso habíamos visto también un nodo que se llamaba Geometry Rotate, que me pedía un origen, un eje y los grados, que sería este, si no me equivoco. ¿Sí? Lo habíamos visto antes para girar. Entonces tengo esta geometría que serían los rectángulos, ya, pero necesito un origen y necesito un eje. El origen lo conocemos porque acabamos de crear, ¿no es cierto?, un montón de puntos. Entonces serían esos puntos, serían el origen. Para cada uno de esos rectángulos, el centro de rotación va a ser ese punto, ¿ya? Porque como es su centro geométrico, nos sirve de origen. El eje, yo quiero que roten en el eje Z para que roten en su mismo plano, ya no que roten como en el espacio. Entonces voy a buscar un vector del eje Z y le voy a decir que va a ser en ese vector. Y ahora los grados es donde entra, digamos, la complicación, porque yo quiero que tenga una relación con punto de atracción que no hemos creado. Entonces yo voy a generar un punto, ya, un punto, en donde puedo crear unos sliders para poder moverlo. Ya voy a conectarlo en su mismo... Con eso lo voy a poder controlar en este largo y en el alto, con el mismo número, ¿ya? Y el I, que sería el desplazamiento en el otro sentido, sería otro. Entonces así puedo hacer que se mueva como en este mismo plano. Ya, se me fue muy arriba, parece. Por ahí arriba. Ya, en el fondo podría darle a estos sliders, en vez de que vayan de 0 a 100, debería darle un límite en función del ancho y el alto de la fachada, a lo mejor que se mueva dentro de ese plano, o con un margen un poquito mayor, supongamos que de 50. Entonces, si que se mueva dentro de eso. ¿Ya? Y este punto, ya que anda por ahí dando vueltas, lo que yo voy a hacer es una fórmula, ya como lo vimos anteriormente en la primera definición, que estaba controlada un poco con una variable condicional, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es establecer esta influencia que tiene el punto sobre el giro de los rectángulos para establecer los grados en los que va a girar. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un nodo fórmula
Y voy a partir con un if. Voy a acercarme para que lo vean mejor. Entonces yo le digo si, paréntesis, la distancia que sería el ancho, ya, la distancia es menor, aquí déjenme buscar, sí, ahí está, mi teclado. Si la distancia es menor a la distancia de influencia, que sería lo que yo le voy a dar, esto es para que no se me topen entre sí. Entonces, si la distancia es menor a la distancia de influencia, entonces el valor debería ser igual a la distancia. ¿Ya? Y si no, debería ser 0. ¿Ya? Entonces, ahí con las comas ustedes van estableciendo esos valores. El problema de esto es que a veces el 0 también me va a generar problemas. ¿Ya? Al generar la fórmula me pide lo que yo acabo de decirle acá, que es la distancia y la distancia de influencia. Entonces, la distancia viene de la separación o de la medición entre estos puntos, entre la matriz y la distancia que van a tener entre este punto. Entonces necesitamos un nodo antes, que sería el distance to, que ya lo habíamos ocupado. Ah, ya lo habíamos ocupado. Entonces para medir, esto es como medir simplemente. Entonces estamos midiendo la distancia entre el punto que anda dando vuelta con los puntos que están en la matriz. Ya, entonces esa va a ser nuestra distancia. Y la distancia de influencia va a ser un slider. ¿Ya? Porque la gracia es que se pueda variar. Entonces esta es la influencia. ¿Ya? Y entonces si yo le pongámosle un valor de 10, hagamos que el paso sea de 1, que no se vaya tan lejos. ¿Sí? Ya, entonces, esta distancia, que es la relación entre el punto de atracción, vamos a generar aquí un grupo, punto de atracción, que podría ser el Sol, como dijimos, y los centros de las lamas, ¿ya? Esa distancia va a generar una influencia, o sea, va a tener un radio, digamos, en lo que va a influir el, el punto, ¿ya? Pero también vamos a tener que generar, como les dije, otra fórmula, porque ese cero, cuando se tope o cuando el punto esté muy cercano a uno de esos, me va a generar un problema, que fue lo mismo que nos pasó al demostrarles yo el de las esferas, cuando el punto estaba muy muy cerca de esa esfera y tendió a 0, al final esa esfera como que se anuló, entonces genera un error. Lo mismo va a pasar aquí, que si el punto está muy cercano a uno de esos, va a tender a generar un problema. ¿Ya? Entonces vamos a de nuevo hacer una condición. ¿Ya? Entonces si esa distancia, me voy a acercar un poquito, eh, si esa distancia es igual, ¿no es cierto? Es igual a 0, entonces debería ser 0. ¿Ya? Y con eso no me va a generar eh, un valor extraño. Pero si esa distancia
cuando me va a generar problemas es cuando se divida, digamos. Si tengo el giro, cuando eso llegue a un determinado punto, se puede anular, porque 1 dividido 0 es infinito. Entonces, eh, ese momento es el que queremos cambiar. Entonces, le voy a dar 300. Un factor como para que se aumente, simplemente. Cuando llegue a ese punto, si no es, digamos, si no es 0, que llegue un punto en que se aumente. Eso es para que tener un factor como de control del número. Es como cuando hicimos el remapeo, para mantenerlo controlado, en este caso yo lo voy a aumentar, ¿ya? Para que no me genere un error. Ese número lo puse al azar, ¿ya? Me falta aquí un paréntesis, ¿ya? Y entonces esto sería aquí, ¿ya? Y como esto me va a generar los grados, lo pongo acá. Entonces, esto lo voy a mostrar un poquito, a ver si me está resultando. Voy a apagar este. Esos son los girados. Estos son los que yo creí que están derechos y estos son los girados. Y si yo muevo esto, ¿por dónde anda el punto? Está por ahí arriba. Ahí me están girando los... El punto anda muy arriba. Está allá el punto. Hay que bajarlo un poquito. Pero ahí se nota la influencia y cómo está girando esos rectángulos. Ya. Entonces, tengo mi grado de giro en función de la distancia que hay entre la matriz de puntos, que serían los centros de los rectángulos, y el punto de influencia. Voy a bajar un poquito las zetas. Bueno, 10. Para que no esté tan... Ahí está más abajo el punto. Y la influencia igual está como un poco amplia, pero la voy a dejar ahí. Ese es bonito, creo que. Supongamos que el sol norte estaría como acá. No, como acá. O sea, estaría más abierto y para allá el poniente, entonces ahí debería estar más cerrado a determinada hora.
Entonces si yo conecto esto acá, espera que no se me caiga. Ahí está. Ahí quedó. Entonces se abren, fíjense ahí cómo está torcida. Ya se abren en los puntos que está más cercano al punto de control y se cierran hacia lo más lejano, digamos. Y si yo amplío la influencia, debería abarcar más. Ahí está casi completo. Estoy en 25, lo voy a poner en 30. Y ahí están casi todos girados. ¿Ya? Ahí se nota. ¿Ya? Entonces vamos a dejar esta definición hasta aquí. Para que la practiquen, yo la voy a subir a la Moodle, al igual que la anterior. Voy a subir también la de la matriz de puntos para que la entiendan. La de la matriz de esferas con puntos de atracción. Y les dejo el tiempo para eso, para que la revisen, ya que no todos tienen dos pantallas. Les recomiendo que estudien, porque esto es complicado y el trabajo que vamos a hacer, que vamos a partir haciéndolo la próxima semana, es más complejo y la idea es que alcancemos a producir lo que tenemos que producir, que es una entrega. Entonces les dejo el tiempo que resta para que al menos revisen las definiciones. Voy a guardar y se los voy a subir. Ya, entonces dejamos la clase hasta acá.